Con Gerardo Martino se nos había prometido que México iba a tener por fin una actuación diferente en las Copas del Mundo. Desde 1994 hasta el 2018 había sido todo lo mismo, eliminado en octavos de final y cumplieron exactamente, porque México ni siquiera jugó el partido de los octavos de final, se fue eliminado en la fase de grupos. El estancamiento o retroceso del Tri, lo vamos a platicar con Barak Feber, Alex Pareja, ya se acabó el Mundial y no me deshago de usted. Es una bendición o una maldición, solo el tiempo lo dirá. El proceso del Tata Martino contó con muchas altas al principio, pero muchísimas bajas después del regreso del fútbol en la pandemia. Y con él, Barak, se nos había dado la impresión de que su experiencia, su recorrido, había dirigido en mundiales, había dirigido exitosamente en mundiales, porque lo que hizo con Paraguay fue un proceso exitoso a nivel mundialista. Y México se ha quedado fuera en la fase de grupos. Tenemos la actuación de México en los últimos 5 mundiales, y más allá de que encontraremos coincidencias en la fase en la que fue eliminado, sí creo que hay, caso a caso, mundial a mundial, muchas diferencias en cómo México se fue eliminado, qué cara dejó, con qué sabor se fue de cada Copa del Mundo. Entonces, ¿en dónde se tronó este proceso? ¿En dónde el proceso de Gerardo Martino no encontró punto de retorno? Y no nada más eso, sino que terminó siendo un fracaso total, habiendo sido eliminado en la fase de grupos. Sí, Mau, yo creo que más que altibajos, fue una caída libre, ¿no? Es decir, fue una montaña rusa, pero ya sin retorno después de subir, estar bien. Creo que todos recordamos esa gira, que no dejan de ser partidos amistosos, ¿no? Pero que la selección mexicana realmente podemos decir que jugó bien. No solamente era el invicto con el que empezó Tata Martino a nivel estadístico, sino aquellos partidos contra Argelia, contra Países Bajos, contra Japón, contra Corea del Sur, ¿no? Fueron buenos y haciendo la selección mexicana algo a lo que le ha rehuido históricamente, ¿no? Que es a jugar partidos que no significa necesariamente una gran inyección económica, pero sí el fogueo que uno entiende como necesario. Todo estaba bien hasta ese momento. Luego, como citas, ocurre ese tema que nadie puede controlar. No es que se ensañó con México la pandemia, ¿no? Nadie pudo controlarlo. Y a partir de ahí, el punto de no retorno. Y específicamente, 3 partidos contra Estados Unidos. Creo que todo el mundo lo tenemos claro porque fueron 3 capítulos, uno por uno, ¿no? La Nations League, bueno, todavía no había demasiadas razones de peso como para pensar que el proceso no iba a ningún lado. La Copa Oro ya empieza a encender alarmas serias. Y después en la eliminatoria, otra vez, más allá de que fue más o menos tranquila la eliminatoria dentro de ese hilo delgado, que a veces una derrota en un momento, ¿no? El no haber el gol de Henry Martín que rescata contra Jamaica, ¿no? La victoria en el Estadio Azteca. O sea, hubo momentos en los que parece que la eliminatoria fue tranquila, pero no lo fue tanto, ¿no? Y sobre todo cuando mides fuerzas contra Estados Unidos y otra vez sales mal parado. Esos fueron los momentos que ya no tuvieron retorno por parte del Tata Martino. ¿Dónde está el equilibrio y el balance? Porque estamos hablando y hablamos constantemente del entrenador, porque cuando da la impresión de que cuando la selección mexicana, no sé si es el mismo fenómeno con otras selecciones, pero cuando a la selección mexicana le va bien, qué gran generación de futbolistas. Mira que vienen los jugadores, ¿no? Y cuando el equipo anda mal es pésimo entrenador, nunca le encontró la manera, fracasó el técnico, ¿no? Fracasó Gerardo Martino. Es lo primero que decimos, antes de decir fracasó la selección mexicana de fútbol. Pero ¿cuál fue a lo mejor la gran diferencia, Alex, entre el proceso de Juan Carlos Osorio, el proceso de Gerardo Martino, para, no sé si encontrar coincidencias o grandes diferencias de por qué con Osorio se llevó octavos de final e igual se fue, y se fue sin meter las manos contra Brasil, además, sí. Es decir, México le gana a Alemania en ese mundial, todos hemos visto a Alemania en los últimos mundiales, le gana bien a Corea del Sur, gana con jerarquía el partido contra Corea del Sur, pero luego hay 2 partidos en los que no mete las manos, ni contra Suecia ni contra Brasil. Eso fue con Osorio. Entonces, ¿cómo comparas los 2 procesos de Osorio y de Martino? Pues yo creo que están los 2 conectados, obviamente, porque es uno detrás de otro y es una degradación de todo lo que se había hecho bien con Osorio, aparte del paso del tiempo, obviamente. Tú te puedes sostener en Herrera y en Guardado en el centro del campo cuando tienen 30 y pocos o 30 años, no cuando tienen 34 o 35. Esa es una primera
diferencia. Después, el trabajo táctico del entrenador. Osorio, nos guste o no, con las famosas rotaciones, etcétera, etcétera, pero él tenía una manera, un plan para jugar diferente según los rivales, pero conservando el estilo. Para mí el gran problema de Osorio fue el partido contra Corea del Sur, que no se atrevió a cambiar el plan inicial. Osorio, y esta historia en el Mundial ya la ha explicado gente que ha estado muy cerca de ellos. El primer partido contra Alemania era salir al contragolpe, el segundo contra Corea del Sur era tener la pelota y mandar, y no se hizo. Se jugó de manera defensiva contra Corea del Sur porque el plan había salido bien contra Alemania, y ahí es donde empieza a descarrilar el tema de la selección de Osorio, y por eso clasifican como segundos tras no poder ganar a Suecia en el último partido, y por eso les toca a Brasil. Y se pierde con Corea del Sur, Mao, no se gana, se pierde 3-1, ¿no? Contra Corea del Sur. No, en Rusia gana México el partido. En Rusia. Con gol de Chicharito. Sí, goles de Chicharito y Vela. Correcto. Y Herminson descontó. Sí, México fue arriba 2-0 y Herminson descontó. Sí. Tienes toda la razón. Por eso quedan segundos en el último partido por no saber meterle las manos al partido contra Suecia. Es diferente. O sea, yo lo que veo es que en este Mundial México no ha metido las manos en ningún partido. México ha tenido muchísimo miedo, ha sido demasiado calculador. El orden de los partidos tampoco ayudaba. ¿Encuentras un porqué México fue miedoso y calculador? Yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿encuentras algún porqué México fue así cuando a lo largo de los otros mundiales había sido todo lo contrario? Es a ver cómo nos va. Salimos con desparpajo y siempre decimos, bueno, el equipo con personalidad sale de tú a tú. Y acá ese para mí es el principal, la principal incógnita. ¿Por qué México salió tan cobarde a jugar la Copa del Mundo? ¿Cómo juega Paraguay la Copa del Mundo que la dirige el Tata Martino? Echado para atrás, pero siempre había jugado así. Ese Paraguay siempre había jugado así. Paraguay, pero la experiencia mundialista que tenía el Tata Martino con Paraguay, más allá de cualquier otra selección, de lo que había podido hacer en Copa América con Argentina, por ejemplo, pero la experiencia mundialista que tiene Martino con un equipo de segunda igual de limitado que el de México, sí, como Paraguay, era esa, es decir, bueno, pues Martino, que no confiaba en la generación de futbolistas que venía por detrás, que se echaba en manos de los veteranos. Él piensa, si tengo un equipo veterano que no puede correr como los jóvenes, si la experiencia que tengo más parecida en una Copa del Mundo es con una selección que jugó de manera defensiva, y encima el orden de partidos nos permite jugar con la calculadora para llegar al último partido contra Arabia Saudí y hacer la tarea, pues ahí tienes, es una serie de circunstancias que llevan a eso, pero es un error del Tata Martino. Y luego también hay que hablar de lo que decías tú, que ese es el gran problema de base. La falta de aparición de nuevos futbolistas, y eso no es una cuestión del entrenador de turno, eso es una cuestión de fondo del fútbol mexicano, porque si no, es lo que decimos siempre, cambias al muñeco, pero a no ser que aparezcan jugadores por generación espontánea, vas a tener las mismas limitaciones over and over, y te vas a quedar atrás, porque tus vecinos y el resto del mundo están espabilando y están mejorando. Sí, creo que también sobrevaloramos a Gerardo Martino. O sea, pensamos que con una... No, pero ahí te va porque lo digo. Porque pensamos que la sola presencia de un entrenador de este tipo iba a provocar que a jugadores de medio pelo, como son los de la selección mexicana en el contexto internacional. En el contexto internacional, el jugador mexicano es de medio pelo. Esa es la verdad. O sea, aquí no hay que hacerse a ningún otro lado. Esa es la verdad. En el contexto internacional, el jugador mexicano es de medio pelo. Pero el entrenador en teoría no era de medio pelo. Entonces, sobrevaloramos la capacidad de Gerardo Martino por pensar que podía elevar el nivel de jugadores de medio pelo, ¿verdad? Yo creo que sí, y es un tema que tampoco es que Gerardo Martino sea de un pelo entero, es de 3/4 de pelo, ¿no? Honestamente. Es de 3/4 de pelo, está bien. Sí. Tampoco es que haya llegado Jürgen Klopp o Pep Guardiola o Marcelo Bielsa, ¿no? Llegó un técnico que sí, por su palmarés, estaba por encima de la calidad mediana de la trayectoria de los futbolistas a los que iba a dirigir. Eso es verdad, es decir, ¿cuántos de los jugadores a los que dirigió Tata Martino jugaron en el Barça, verdad? O en un equipo similar al potencial de la selección argentina. Entonces, desde ese punto de vista, sí, Tata Martino
se rebaja, ¿no? Valga el término, para dirigir a la selección mexicana. Pero tampoco es un técnico que sea reconocido ni por sus títulos, ni por su gran talento a la hora de gestionar partidos, ni de armar planteles. No, honestamente era un técnico correcto, con un palmarés discreto, ¿no? El tema con la selección mexicana, evidentemente, y eso es lo primero que hay que reparar, es que si hubiera llegado Jürgen Klopp, si hubiera llegado Pep Guardiola, si hubiera llegado Marcelo Bielsa, pues tampoco hubieran hecho lo que no se puede hacer con la materia prima que ha logrado el fútbol mexicano generar a través de los años. Pero sí, por lo menos, un contexto en el que se pudiera competir cerca del límite de lo que todos entendemos como las capacidades. Y México quedó muy, muy lejos de eso, ¿no? Entonces, si comparas lo que hace Tata Martino con lo que hacen todos los técnicos anteriores, que ha habido de todo, jóvenes, viejos, mexicanos, extranjeros, con currículum, sin y queda peor la selección mexicana, pero no queda peor por jugar 3 partidos en lugar de 4, y eso ya lo conversamos, ¿no? Se pueden jugar 3 partidos. Ya lo conversamos todos, no es necesario que veas, porque ya lo conversamos todos. Lo hemos explicado toda la vida ya. Sí. En el último mes hemos hablado hasta... pero se puede jugar de otra manera, ¿no? Y pierdes en 3 partidos, no pasa nada. El tema es eso, que México en fase de grupos siempre fue un equipo que salió a ganar, y aquí no. Sí. Yo también creo que comete un gran error la Federación Mexicana de Fútbol al no haberle aceptado la renuncia a Gerardo Martino. Porque hoy es público que cuando despiden a Gerardo Torrado, bueno, eso es lo que cuenta Torrado, ¿verdad? También habrá que ver cuánto le queremos a Torrado. Que llegó Gerardo Martino a decirle, voy a ir a presentar mi renuncia. Y que Gerardo Torrado lo convenció de no hacerlo, lo cual a mí sí me ha parecido bastante pusilánime. Si vas a renunciar, renuncia. Claro. Si no quieres estar, no estés. Y ahí se equivoca la federación, porque Gerardo Martino se desconectó de la selección mexicana hace un año antes del Mundial. No quería estar ahí. Claramente no quería, estaba fastidiado del medio mexicano, no vivía en México, prefería estar en Argentina, no iba a los partidos de la Liga Mexicana, tuvo varios momentos penosos, vergonzosos para cualquier entrenador, no asistía a algunos entrenamientos. Entonces, ni el Tata Martino no se iba a ir porque pues, el tipo cobraba muy bien, 2.1 millones de dólares al año, y pues, de güey renuncia, ¿no? A 2.1 millones de dólares al año. Pero la federación lo tuvo que haber despedido, porque si Martino no quería estar ahí, cuando tú estás en un lugar en el que no quieres estar, no vas a rendir. Es normal, es natural, es una condición humana. Y Gerardo Martino lo hizo cada vez más palpable y evidente. Él fue una vergüenza como director técnico de la selección mexicana el último año. Y que la federación no lo haya advertido, dice más de la federación que del propio Tata Martino. Igual sí que lo advirtió, pero se dieron cuenta de que ya no le quiso pagar la liquidación. No era un tema económico, pero igual era un tema de exposición, de decir, si, no sé, un año, 9 meses antes de la Copa del Mundo, cambiamos el entrenador, igual ellos sabían que eso no iba a servir para nada. Igual también sabían que el destino del Tri era estrellarse más pronto que tarde. Seguramente con otro entrenador se hubiera dado otra imagen, igual sí, igual no, pero igual en la federación sabían que había que esperar muy poco de esta Copa del Mundo y no querían quemar el siguiente muñeco, aparte de no tener que pagarle toda la liquidación a este señor y buscar un nuevo contrato, que también, yo también entiendo que los federativos dijeran, bueno, ya, para lo que hay, ¿lo podemos arreglar? Sí, lo creo, sí. No, yo por eso digo que también ahí la federación lleva muchísima culpa. Tu nivel de optimismo para el 2026, Barack Feber, en la escala del 0 al 100, de que México jugará los cuartos de final de una Copa del Mundo. Todavía ni sabemos cómo hacer el formato de entrada, ¿no? O sea, todavía no está ni claro el formato de la... Por favor, nada de 3 equipos. A 3 años y medio del Mundial y no está claro el formato de cómo se va a jugar. No, pero tu nivel de optimismo del 0 al 100 para llegar a cuartos es cuál. La FIFA ya cumplió haciendo su Mundial en Qatar. Lo anunciaron en 2010, 12 años previos, porque realmente les interesaba el asunto y ahora ya les da igual, ¿no? O sea, ya da igual. Ya veremos. 2030 no sabemos todavía quién lo va a organizar. En fin. No puede ser alto, evidentemente no puede ser alto. Antes por lo menos, Mau, nos quedaba aferrarnos, aunque fuera de manera irracional,
al éxito moderado de la selección mexicana, sobre todo en fase de grupos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, México, a pesar de que siempre llega con malos pronósticos, supera las expectativas iniciales, ¿no? Aquí no, aquí después de esto tampoco es que, bueno, México la verdad es que lleva una línea que si no ascendente se ha mantenido durante muchos años y ahora sí en 2026 puede dar el paso siguiente. No tenemos entrenador por ahora, entonces es muy difícil ser optimista sin saber quién va a ser el entrenador. No tenemos presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en quién confiar, ni director de selecciones nacionales. Y lo más importante de todo, jugadores. Es decir, de aquí a 3 años, ¿van a surgir por generación espontánea? No. Los que van a jugar su primer mundial, los jóvenes, entre comillas, Lainez y Acevedo y Chaquito, va a tener 25, 26 años, van a jugar su primer mundial. Van a jugar por lo menos de aquí a los 3 años y medio que le quedan y van a ser consistentes en Europa. No se ve por ahora que sea muy factible. Entonces, honestamente, el 0 al 100 me pondría del 25. Y a nivel interior también. O sea, si no tienes una liga claro, que familia a los jugadores, o sea, lo del nivel interno, perdonad que sea tan pesado, pero es que para mí es una cuestión básica. O sea, tú no puedes tener una liga que paga tan bien a los futbolistas y que les exige tan poco durante la fase regular. Que lo fía todo al caos, a lo que digo yo siempre de apretar el botón del randomizer en los playoffs, en la liguilla, que eso genera un montón de expectativas, un montón de emoción, un montón de buen rating televisivo, pero que en el trabajo del día a día del futbolista eso es muy, pero que muy nocivo. Y el hecho de que no haya descensos, el sistema de competición absurdo que hace que la fase regular no tenga prácticamente ningún tipo de peso, el hecho de que los jugadores prefieran quedarse al calor del dinero, que yo también lo entiendo, que yo si soy profesional voy donde me paguen más, pero que los jugadores prefieran quedarse en el calor del dinero, la frase mítica de Gallardo del otro día, ¿no? En México es como jugar una Liga Europea. No, amigo, no es lo mismo, no es lo mismo, ya te lo digo yo que vengo de allí. Es que son todo demasiadas cosas que se suman y solo vemos la punta del iceberg, que es el entrenador, pero hay una base, hay una pirámide que está podrida desde la base. Y limitar el roce internacional a Norteamérica y no a Sudamérica, que es algo que se supone que se va a recuperar. Pero en teoría, porque no nos olvidemos que no hay eliminatorias ahora ni siquiera, que era como el último roce competitivo que podía tener una selección mexicana. Bueno, pues feliz año nuevo de parte de Tata Martino y la selección mexicana de fútbol para todos ustedes.